El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo nunca he sido amante del boxeo. Sin embargo, cuando uno ve noticias, en las noticias cuando va a haber una pelea de boxeo, entre esos boxeadores que son de renombre, que son importantes, de seguro ustedes saben que antes de la presentación de la pelea, normalmente los contrincantes hacen una especie como de rueda de prensa, se pesan, le toman la talla, los ponen de frente el uno al otro, se ponen en actitud como de ya estamos peleando. Y casi siempre lo que uno se da cuenta con estos boxeadores antes del combate es que llevan frente al otro una actitud como arrogante, como que te voy a noquear, vas a perder conmigo. Y se muestra a unos mucho más arrogantes que otros. Yo no sé si sea parte de la estrategia comercial como para que el público se entusiasme, para que vean la pelea, para que paguen la boleta, o es una estrategia para que el otro con anticipación se intimide. Pero solamente después que se realiza el combate, se sabe exactamente quién fue el que dio la pelea, el que fue capaz de llegar hasta el final del combate y pudieron finalmente levantarle la mano dándole como ganador. Muchas de esas personas que se fotografían arrogantes tienen que terminar besando la lona a los pies del vencedor, humillados, rotos, ensangrentados y regresando a casa con la sensación de esto lo perdí. Me gustaría ponerme a pensar un poco, una de estas personas que es derrotada o un equipo de fútbol que se da por anticipado como ganador de un torneo, sin embargo sale derrotado. Recuerden ustedes hace años cuando Colombia aparecía como uno de los candidatos firmes para ganar el mundial y fue el primer equipo que eliminaron. Esa sensación de derrota en el país. Porque es que a veces cuando uno es demasiado triunfalista y cuando uno no ha empezado a dar la batalla y ya quiere darse por ganador, uno suele ser golpeado en el orgullo muy fuerte y la vida, las circunstancias se encargan de tirarlo a uno a la lona, de comer polvo y de aprender
a no ser arrogante, a no ser altivo, a no ser presuntuoso, a no dar todo por hecho antes de. Es presuntuoso estar completamente convencido de que ya nos vamos a salvar. Sobre todo es muy presumido pensar que ya nos vamos a salvar cuando ni siquiera estamos dando la batalla espiritual. Cuando uno simplemente piensa que, porque sí, porque Dios me ama, me va a mandar derechito al cielo, porque sí, porque yo me lo gané, porque yo soy buena gente, porque yo soy buena persona, porque yo no le hago daño a nadie. El orgullo en muchos momentos es golpeado, y yo pienso que el orgullo, la presunción, el ego, necesita ser golpeado, porque la arrogancia, la soberbia, la autosuficiencia, desde el punto de vista económico, intelectual, deportivo, espiritual, mata toda posibilidad buena en nuestra vida. Cuando uno levanta con arrogancia su empresa sobre la economía y su empresa se quiebra, esta pandemia está poniendo a prueba muchísimas empresas que se consideraban sólidas. Aerolíneas que se han declarado en bancarrota y que han tenido que despedir a cientos de empleados y que están pidiendo auxilios al gobierno para no tener que cerrar definitivamente. Empresas que tienen muchos empleados y que han tenido que despedirlos o reducir a la mitad su salario para no tener que cerrar definitivamente y declararse en quiebra. Personas que han invertido toda su vida para levantar un emporio económico en nombre de su empresa, y hoy muchos de ellos han visto que se están quedando sin nada. Cuando uno es intelectualmente soberbio, cuando uno es una persona que de pronto ha leído mucho y presume de todo lo que ha leído, o cuando uno presume de sus títulos, de los cartones, de las maestrías, de los doctorados, y tiene la pared de su oficina, de la sala de su casa llena con todos esos cartones. Los deportistas que tienen vitrinas llenas, estantes repletos de trofeos por haber ganado el primer puesto en esto, una medalla olímpica, un trofeo no sé qué cosa, ganó este torneo, fue a esta otra competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno mantiene siempre así, como en la cúspide, en la altura de todo, uno suele ser una persona muy soberbia, muy engreída, uno se vuelve muy petulante. La fama en ese sentido es muy peligrosa, supremamente peligrosa. No hay nada tan difícil de manejar como la fama, porque el que está en la fama, generalmente el famoso, la gente se encarga de ponerlo en la altura. Y claro, cuando se está en la altura es muy fácil pretender siempre mirar a los otros desde arriba y pensar que todo el mundo está abajo. Pisotear al que está abajo, escupir al que está abajo, humillar al que está abajo. No se está preparado para la fama, no se está preparado para la riqueza. Y si uno no mantiene aterrizado, llega el momento en que la vida misma se encarga de golpear fuertemente nuestra presunción, nuestro orgullo, y de mandarnos a la lona, de tirarnos al suelo a comer tierra y a aprender y a empezar muchas veces desde cero para volver a levantar lo caído. Espiritualmente no estamos lejos de eso, porque la vida espiritual también en muchísimas cosas se asemeja a lo cotidiano, a lo ordinario de la vida. A mí me gustaría que nosotros miráramos el ejemplo de dos personas en la Sagrada Escritura. Solamente dos, aunque hay muchos allí. La figura de Pedro y la figura de Pablo. ¿Cómo eran Pedro y Pablo antes de y después de?
¿Cómo era Pablo antes de conocer a Jesús? Arrogante, un hombre religiosamente intachable, conocedor de las tradiciones de sus padres, amante de la ley y los profetas, amante de las escrituras, que desde la barrera era capaz de consentir cómo se le podía llegar a quitar la vida a otra persona, como fue la muerte de Esteban. Cuando, siendo testigo de la muerte de Esteban, simplemente dice la Sagrada Escritura que Pablo estaba allí mirando, y que la gente iba colocando las cosas a los pies de Pablo, y Pablo era como un espectador. Pablo, de hecho, y él mismo lo dice, él era muy presumido de su fe. Si había algo de lo que Pablo se sentía orgulloso, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido de la palabra, era justamente de ser un judío de esos de 1A. Solamente después que cae, solamente después que se ve en el suelo, solamente después que queda ciego temporalmente, solamente después de su encuentro con Jesús, Pablo cambia la actitud. Necesitó su caída, necesitó verse arrastrado para cambiar su actitud religiosa. Miremos antes de la experiencia de Cristo resucitado. Era un hombre primario, arrogante, impulsivo, no medía las consecuencias ni de sus actos ni de sus palabras. Pedro era de esas personas que lo primero que se le venía a la cabeza lo decía, sin medir las consecuencias. Si tenía que sacar un machete para darle machete al otro, le daba machete, como lo dice el Evangelio. Cuando Jesús habla acerca de que lo van a traicionar, Pedro inmediatamente con arrogancia dice: no, Señor, yo no te voy a traicionar, nada de eso, aquí está el que más, yo soy el que más te sigue a ti, el más firme aquí soy yo. Arrogante, presumido, porque Pedro estaba plenamente convencido de que las fuerzas suyas eran de él, y que el poderío y que la consistencia y que la seguridad era suya. Como a veces cuando uno se presenta delante de ciertas circunstancias y uno dice: yo puedo con eso, puedo con eso y más, suéltenme el toro, que yo aquí lo voy a lidiar, me le enfrento a lo que sea. Y hasta los mejores toreros han sido corneados y muertos en la arena. Y los mejores pilotos han muerto en la pista. Arrogante, súper arrogante. Y Pedro estaba convencido de que era el discípulo más firme de Jesús. Y que no había ninguno como él. Solo después que Pedro cae, cuando se da cuenta de que su valentía no es tanta, que realmente es un cobarde presumido, porque normalmente el cobarde siempre presume, de alguna manera tiene que tratar de compensar el asunto y de poderlo tapar. Cuando niega al Señor, que el Señor lo mira y se pone a llorar, Pedro se da cuenta, dice: he sido golpeado en mi ego y en mi presunción. Yo sí creía que estaba realmente listo para todo. Y mentiras, no estoy listo para nada. No estoy listo ni para confesar al Señor, ni para dar mi vida por Él, ni soy el que más lo ama, ni soy el más firme de todo. Yo no soy nada de eso, yo no soy sino un cobarde. Y me pudo el miedo. Pero después de que Cristo se le aparece resucitado, dice el Evangelio de San Juan hoy en el capítulo 21, la actitud de Pedro es totalmente diferente. Se le acerca a Jesús y le pregunta: ¿me amas? Y lo único que Pedro acierta a decir es: sí, yo te amo. Ni siquiera Pedro dice: yo soy el que te ama más. Aquí el que más te ama soy yo.
No, simplemente dice, yo te amo. Y Jesús se le vuelve a preguntar, ¿me amas? Yo te amo, Señor. Y se lo pregunta por tercera vez. Y en la tercera vez, dice el texto del Evangelio, que Pedro se entristeció. Miren la emoción que aparece, la tristeza. Se entristeció. Otra persona no se entristece. ¿Qué le hubiera pasado? Hubiera cogido rabia. Y hubiera dicho, otra vez con lo mismo. ¿Cuántas veces necesitas que te lo responda? Ya no me lo preguntaste. Que sí, que yo te amo. Deja la preguntadera. Pero Pedro no responde con rabia, Pedro responde con tristeza. Pero Pedro sabía que de alguna manera tenía que hacer el remedial delante del Señor, porque 3 veces le había negado, 3 veces tenía que confirmar en él su amor. Y Pedro de ahí en adelante entiende que la posibilidad de su amor al Señor no depende de sus fuerzas, sino que depende de la gracia de Dios. Nosotros somos de mentalidad de autorredención. ¿Qué es mentalidad de autorredención? Que uno solo se puede salvar, que yo me puedo perdonar a mí mismo mis pecados, que yo puedo hacer limpieza espiritual, que yo puedo hacer yoga y eso es suficiente, que yo no necesito pedirle perdón a nadie, que basta simplemente con que yo me reconcilie conmigo, con que yo me reconcilie en la naturaleza. Nosotros somos de mentalidad autorredentora. Nosotros somos espiritualmente soberbios, arrogantes. Nos falta capacidad para arrodillarnos delante de Dios con humildad. Muchas veces no lo hacemos. Pudiendo hacerlo, altivos, engreídos, hasta que un día necesitamos que la naturaleza nos coja y nos dé un golpe fuerte, que venga una enfermedad, que venga una quiebra, que venga una decepción, que venga una traición. Y justo cuando uno experimenta cosas como esas, uno dice, yo que pensaba que era tan fuerte y yo no soy es nada. No soy nada. Porque la misma fragilidad que tiene el pobre, que no tiene un solo peso, la tiene el rico, de los que aparecen en la revista Forbes cada año. La misma fragilidad tiene el que no tiene poder, como la persona de más alta dignidad en el mundo, que puede llegar a tener el mayor poder en el mundo, un presidente de Estados Unidos o de Rusia. Ambos son igual de frágiles, porque cuando tienen que enfrentarse a circunstancias personales, se puede uno quebrantar de la misma manera. Delante de Dios siempre necesitamos, como Pedro, como Pablo, al final, decirle, Señor, tú lo sabes, es tu gracia la que me sostiene. Si no me levantara tu gracia, si no estuviera sostenido por tu gracia, esto sería imposible para mí. ¿Cuántas veces uno pretende dejar ciertas adicciones al alcohol, a la droga, a la pornografía, qué sé yo, tantas adicciones que aparecen en la vida, y uno siempre arrogante diciendo yo puedo, yo soy capaz, cuando yo quiera lo dejo, cuando yo quiera lo dejo, hasta que un día le toca hacer un acto de humildad y de decir yo no soy capaz, yo no puedo, esto me ganó. Que es el ejercicio que hacen Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, cuando se ponen de pie y dicen yo me llamo fulano de tal, soy drogadicto, soy alcohólico y necesito ayuda. No podemos criar a nuestros hijos con mentalidad de autosuficiencia, de arrogancia, de independencia, que no necesitamos de nadie, que lo podemos todo, que somos capaces solos. No podemos seguir construyendo esa mentalidad, porque al final, cuando nuestros pelados se vean solos y se den cuenta de que no son tan superhéroes ni son tan supermanes como uno se lo hizo creer, van a quedar sin piso. Porque recuerden que todo Superman tiene su kriptonita. Todo superhéroe tiene su punto frágil. Y el maligno sabe cuál es el punto frágil de cada uno. Y conoce perfectamente por dónde nos pueda tocar para derrumbar nuestra arrogancia, para
para golpearnos fuerte. A mí me gusta imaginarme la vida humana. Ustedes saben que el profeta Jeremías dice del Señor: tú eres mi alfarero, yo soy tu vasija. Ustedes saben que el barro, para poder ser moldeado, amasado, necesita dos cosas, nada más: arcilla y agua, en proporciones necesarias. Si hay más arcilla que agua, se resquebraja. Si hay más agua que arcilla, se vuelve una masa que no la amasa nadie, se vuelve pantano. La vida humana es eso: fragilidad y gracia de Dios, barro y agua. Si no nos dejamos, si no dejamos que nuestro barro sea tocado por la gracia de Dios, nos resquebrajamos. No nos moldea nadie. El que quiere dejarse moldear por el Señor necesita ser tocado por la gracia de Dios. Porque si no, entiéndolo, a usted no lo va a moldear nadie. Y cada vez que la vasija de su vida la sometan al fuego, se parte. Porque no tiene la humedad suficiente, porque no tiene la gracia de Dios que necesita. Aprenda a ser más humilde, más sencillo. Aprendámoslo. No construyamos nuestra vida sobre el título, sobre el dinero, sobre el poder, sobre el prestigio, sobre nada, hermano, sobre nada. Porque a Dios no le importa si usted tiene plata, a Dios no le importa si usted es cura, a Dios no le importa si usted es gobernante, a Dios no le importa si usted tiene el mejor puesto en el municipio, en el país. A Dios eso no le importa nada. Y no podemos, como gallitos de pelea, como boxeador antes de la pelea, llegar allá a mostrar pecho y hacerle así al contrincante, como quien dice: te voy a noquear. Porque no se ha puesto uno en pie delante de Dios cuando lo coge uno en la vida y tenga para la lona. Y usted no pone sino a llorar, porque no sabe hacer más nada, a llorar y ya. Acordémonos siempre de esta vida de Pablo, de Pedro y de Pablo. Cómo eran antes de que fueran tocados por la gracia de Dios, cómo fueron después de ser tocados por la gracia de Dios. Un Pedro arrogante, autosuficiente, primario, impulsivo, violento, que pensaba que con su fuerza y con su corpulencia iba a ser capaz de todo. Y después de la resurrección, un Pedro sencillo y humilde, que lo único que sabe decirle al Señor es: yo soy un simple pescador, tú sabes que yo te amo. Bendito sea el Señor. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.